Muy bien. El hígado entonces es una de las glándulas más importantes de nuestro cuerpo. En realidad no podría existir vida sin el hígado porque el hígado es el gran laboratorio que tenemos en el cuerpo. Es un órgano que eh, transforma absolutamente todo lo que ingresamos en nuestro cuerpo, absolutamente todo, ¿sí? Si nosotros como profesionales de salud damos a un paciente algún medicamento por vía oral, tiene que llegar al hígado. Si nosotros como profesionales de salud damos un medicamento por vía parenteral, tiene que llegar al hígado. Si nosotros damos un medicamento por cualquier vía, vía rectal, vía vaginal, vía dérmica, etcétera, tiene que ir al hígado. Porque en el hígado se van a transformar los alimentos, se van a metabolizar los nutrientes y se van a transformar todos los medicamentos que nosotros consumimos. Bueno. El hígado es un órgano bastante importante, se encuentra en el hipocondrio derecho y casi llega al epigastrio, si se acuerdan de los cuadrantes abdominales. Es uno de los órganos más pesados del organismo, casi mide 1 kilo y un poquito más. Está sujetado por muchos ligamentos que lo sostienen en su lugar. Como por ejemplo el ligamento redondo, el ligamento falciforme, los ligamentos triangulares, etcétera. Y además, si lo vemos desde la parte anteroposterior, presenta dos lóbulos grandes. En realidad tiene cuatro, pero presenta, visto desde adelante, dos grandes. Miren, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Si lo vemos desde la parte inferior, desde la base, el hígado presenta cuatro lóbulos, como ustedes están viendo. Un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, un lóbulo cuadrado y un lóbulo caudado. O sea, cuatro vistos desde la parte inferior. ¿Ya? Si lo vemos desde arriba o desde adelante, hay dos grandes lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Una de las funciones importantes del hígado es que fabrica bilis. Y está muy relacionado con con este pequeño órgano que ustedes ven, que se llama vesícula biliar. La vesícula biliar es un pequeño órgano que está debajo del hígado y que más allá adelante les voy a ir explicando cuál es la función de la vesícula y de las vías biliares extrahepáticas, ¿ya? Entonces, por un mecanismo sanguíneo a través de la vena porta, todos los nutrientes que se digieren a nivel del estómago y del intestino tienen que ser absorbidos por vía sanguínea, por la vía porta, hacia el hígado. ¿Ok? El hígado en su interior tiene unos lobulillos hepáticos, como ustedes están viendo. Y cada lobulillo hepático, miren, este es un lobulillo hepático, este que están viendo en la parte inferior. Cada lobulillo hepático está formado por miles de células hepáticas. Cada cuadradito que ustedes ven acá en el lobulillo hepático es un hepatocito, es una célula hepática que se la denomina hepatocito. Y cada célula es un laboratorio clínico, es un laboratorista que está trabajando las 24 horas en nuestro cuerpo. O sea,
la función que tiene estos hepatocitos dentro del lobulillo hepático, dentro del hígado, es muy importante. Vean ustedes cómo a cada hepatocito, a cada lobulillo hepático, le llega pues una raíz de una arteria, que es la arteria hepática, le llega una pequeña raíz de una vena, que es la vena porta, y además salen los canalículos biliares, ¿sí? Que van a transportar bilis, porque estos hepatocitos, además de cumplir muchas funciones, pues fabrican bilis. Cada uno de ellos, cada una de estas células es un laboratorio clínico que hay que cuidarlo mucho, porque les cuento que hay algunas enfermedades que van a ir destruyendo los hepatocitos. Por ejemplo, las personas que comen mucha grasa y toman mucho alcohol van a producir el hígado graso. Es decir, que los hepatocitos se van a llenar de grasa y van a cumplir, van a empezar a fallar en su función. Y luego del hígado graso está la cirrosis hepática, es decir, cada hepatocito se cicatriza, se lesiona totalmente y el hígado deja de funcionar. En la hepatitis, que es una enfermedad muy común en los niños sobre todo, se produce una inflamación de todo este órgano, de cada uno de estos hepatocitos. Y cuando los niños tienen hepatitis, hay que cuidarlos mucho porque el hígado tiene que entrar en reposo porque luego puede complicarse. Entonces, cuando una persona está con hepatitis, ustedes como madres y como enfermeras en el futuro tienen que cuidar mucho a los niños, ¿ok? Entonces, miren ustedes, al hígado hay una arteria hepática que está entrando, hay una vena hepática que está saliendo, hay una vena porta que está entrando y metiendo los nutrientes, introduciendo los nutrientes de la digestión, ¿ya? Fíjense en este cuadro. Este cuadro es muy bonito porque más o menos les da la característica de todo lo que el hígado hace en el cuerpo. El hígado administra todo lo que comemos, todo lo que comemos. En el estómago, en el duodeno, todo lo que comemos se va a digerir en metabolitos más simples. Por ejemplo, la carne que comemos todos los días. Carne de res, carne de pollo, carne de cerdo o cualquier otra carne de pescado, lo que ustedes quieran, se va a digerir en aminoácidos, porque ustedes saben que las carnes son proteínas. Y esas proteínas van a ser metabolizadas en el estómago y en el duodeno en aminoácidos. Y esos aminoácidos van a ser absorbidos. Lo mismo el pan, la papa, el arroz, el fideo, la yuca que comemos en cada comida, se va a metabolizar en hidratos, en azúcares, perdón. Se va a degradar en azúcares simples y va a ser absorbido hacia el hígado y el hígado va a administrar los azúcares. Y así absolutamente todo. Las grasas se metabolizan en ácidos grasos simples, son absorbidos al hígado, las vitaminas, los minerales, el agua, los líquidos, todo lo que consumimos. Entonces el hígado metaboliza proteínas, hidratos de carbono, lípidos, sintetiza el colesterol y produce triglicéridos. Produce proteínas como la albúmina y lipoproteínas, produce y sintetiza factores de la coagulación, eh, metaboliza los lípidos, metaboliza los carbohidratos, produciendo tres procedimientos muy complicados que hace el hígado: la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la glucogenogénesis.
Así se llaman estos procesos. Metaboliza los carbohidratos. Como ustedes ven, metaboliza proteínas, metaboliza lípidos, sintetiza factores de coagulación, produce bilis. La bilis es muy indispensable para la digestión. Es un depósito de sustancias como por ejemplo el glucógeno, la vitamina B12, el hierro, el cobre, etcétera. También desintoxica nuestro organismo porque va a producir, va a neutralizar toxinas y va a ayudar a metabolizar y junto con el riñón a eliminarlas, ¿sí? Entonces, nuestro organismo también produce elementos que son malos al organismo, que se llaman toxinas, y estas toxinas son administradas también por el hígado y con la ayuda del riñón, sobre todo, van a ser eliminadas por los. Entonces, como ustedes pueden ver acá en esta figura, el hígado es un órgano súper importante en en la función de nuestro cuerpo, ¿ya? El hígado se caracteriza por fabricar la bilis. La bilis es una sustancia muy importante en la digestión de nuestros alimentos. Y lo importante de la bilis, como ustedes ven, esta es la composición, tiene sales biliares, agua, pigmentos biliares y colesterol, ¿sí? La bilis es un emulsificador de las grasas. Más o menos les doy el ejemplo este. Cuando todos lavamos en los platos, la vajilla, después de un almuerzo que hemos tenido en la casa, ¿cómo lavamos los platos? ¿Lavamos los platos solo con agua? ¿O qué necesitamos además para que los platos queden bien limpios y bien lavados? ¿Qué necesitamos? Necesitamos de algún detergente, ¿no es cierto? Porque ese detergente va a ser un emulsificador de las grasas. Va a limpiar bien las grasas de la vajilla que hemos utilizado, de tal manera que el plato va a quedar completamente limpio, porque si lo lavas solo con agua, no va a quedar limpio, va a quedar con grasa. Entonces, la misma función tiene la bilis sobre las grasas. Es un emulsificador de las grasas, ¿sí? Es decir, que las pequeñas, las grasas las transforma en pequeñas gotitas que luego van a estar listas para ser eh, digeridas y metabolizadas, ¿ya? El hígado es importante porque les decía, fabrica la bilis y la bilis tiene un órgano que colecta la bilis y concentra la bilis. Se llama vesícula biliar. Es una pequeña bolsa que está debajo del hígado, como ustedes están viendo. En la primera figura creo que les muestro mejor. Ahí está la vesícula biliar. Es una pequeña bolsita que tiene la función de concentrar y almacenar la bilis. Por ejemplo, si nosotros hemos comido un plato muy fuerte, imagínense un churrasco que tenía carnes, chorizos y muchos otros alimentos, pues necesitamos una bilis más concentrada para que se digiera todo lo que hemos comido. O si hemos comido unas caras, o si hemos comido un chicharrón, en fin, necesitamos bilis más concentrada. ¿Y quién nos va a surtir de esa bilis más concentrada? Es la vesícula biliar. Pero si no hemos comido gran cantidad de comida y de grasa sobre todo, pues no necesitamos mucha bilis concentrada. Y entonces la vesícula biliar pues eliminará bilis poco concentrada. Miren, aquí ustedes están viendo los canalículos biliares extrahepáticos. Ya les he dicho que la bilis es fabricada en el hígado.
y es almacenada y concentrada en la vesícula biliar. Pero del hígado salen dos conductos que ustedes pueden ver en esta figura. El conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo. Estos dos conductos se unen y forman el conducto hepático común. El conducto hepático común se une con el conducto de la vesícula biliar que se llama el conducto cístico. Conducto hepático común y conducto cístico se unen y van a formar el conducto colédoco, que es el conducto principal biliar. El conducto biliar más importante es el colédoco. Porque miren lo que hace el colédoco. El colédoco desemboca en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, en la porción descendente, junto con el conducto pancreático principal. Entonces, el colédoco y el conducto pancreático principal desembocan en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, en un lugar que se llama la papila duodenal mayor, sí, como ustedes están viendo. Ahí es donde va a desembocar la bilis y el conducto pancreático principal que está llevando jugo pancreático con enzimas pancreáticas. Quiere decir que si en el estómago no se ha digerido algún alimento todavía, cuando llega al duodeno ese alimento está frito, porque va a terminar de digerir. Una grasa se va a digerir en fracciones pequeñas que son ácidos grasos simples. O una proteína se va a digerir en pequeñas moléculas que se llaman aminoácidos. Los carbohidratos en pequeños azúcares, ¿sí? Las vitaminas, los minerales, todo lo que comamos se digiere en el hígado. Pero si digo, se digiere en el estómago, perdón. En el estómago el alimento más o menos está unas 3 horas, ¿ya? Entre 1 a 3 horas. Y luego pasa al duodeno. En el duodeno, ese bolo alimenticio se va a quedar entre más o menos 3 a 9 horas. Mire, el bolo alimenticio que ha llegado acá, que ahora se llama quimo alimenticio, el quimo alimenticio que ha llegado acá al duodeno se va a mezclar con la bilis y con el jugo pancreático. Y durante todo ese tiempo que les digo, 3 a 9 horas, va a ir fraccionándose en elementos más simples. De tal manera que cuando el quimo alimenticio siga progresando hacia adelante, pues más adelante lo único que vamos a encontrar son nutrientes que ya están listos para ser absorbidos la mayoría, una gran parte. Entonces, miren ustedes la importancia de los conductos biliares. Miren ustedes la importancia de la vesícula biliar y miren ustedes la importancia del conducto pancreático. ¿Sí? Es muy importante. ¿Ok? Ahora, como ven ustedes acá, las funciones de la bilis, primero neutraliza la acidez del jugo gástrico porque cuando el alimento se vacía en el duodeno, todavía tiene mucha acidez. Y la bilis tiene un pH alcalino que va a neutralizar esos alimentos. Va a digerir, emulsificar las grasas, ayudar en la digestión de las grasas y posterior absorción. Y además va a ser un medio de transporte para productos de desechos de la sal, la bilis. ¿Ok? Importante la función de la bilis. Entonces yo les hablaba de estos conductos extrahepáticos. El conducto hepático derecho que viene del lóbulo derecho del hígado.
el conducto hepático izquierdo, que viene del lóbulo izquierdo, que están transportando bilis, no se olvide, ¿ya? Estos conductos hepáticos van a formar el conducto hepático común, ¿ya? Ahí ustedes tienen la vesícula biliar. Es un pequeño órgano que se encuentra en la parte, en la cara inferior del hígado, que tiene un fondo, que tiene un cuerpo, que tiene un cuello y que tiene un conducto que se llama el conducto de la vesícula biliar, que es conocido como el conducto cístico. ¿Ok? Ahí ustedes pueden ver en la figura el conducto cístico. El conducto cístico se une con el conducto hepático común y forma el conducto colédoco, que es el principal conducto biliar. Este conducto, el conducto hepático, perdón, el conducto colédoco, desemboca en la segunda porción del duodeno, la porción descendente, junto con el conducto pancreático principal. ¿Ok? Lo que pasa es que en algunos países, en algunas ciudades, se come mucha grasa. Nuestra ciudad, nuestro país es uno de ellos. Comemos mucha chatarra, muchas grasas, muchas frituras. Cuando comemos mucha grasa y muchas frituras, nuestro duodeno va a necesitar bilis más concentrada. Entonces, la vesícula biliar va a tener la función de concentrar bilis. Pero si hay una persona que todo el tiempo está comiendo grasas, esa vesícula concentrada se va a transformar en barro biliar. Esa bilis concentrada que concentra la vesícula se va a transformar en barro biliar. O sea, en una bilis mucho más concentrada. Y ese barro biliar a veces puede formar cálculos biliares. Y los cálculos biliares algunas veces se desprenden de la vesícula biliar y pueden ir a parar o bien sea en el conducto cístico o bien sea en el colédoco. Ustedes van a ver con mucha frecuencia cuando sean enfermeras y enfermeros cómo llegan a la emergencia de los hospitales donde trabajamos o de las clínicas pacientes con un intenso dolor del abdomen, un cólico biliar, así se le llama. Es gente que tiene cálculos biliares dentro de la vesícula. Uno de esos cálculos se ha desprendido de la vesícula y ha ido a parar o bien sea en el conducto cístico o en el colédoco. Ha obstruido la salida de la bilis. Entonces la vesícula comienza a crecer, a inflamarse, se llama colecistitis cuando se inflama la vesícula y va a producir además un dolor intenso, el dolor de tipo cólico. Por eso es que decimos que cuando llega una paciente con problemas de cálculos de la vesícula biliar y viene con mucho dolor, decimos está con cólico biliar. ¿Entienden? Bien, entonces esto es lo que pasa en la vesícula biliar y en los conductos biliares. No se olviden que el colédoco y el conducto pancreático principal desembocan en la segunda porción del duodeno, la porción descendente, porque seguro que les vamos a preguntar en el examen. Ahí ustedes ven. Y no se olviden entonces las funciones de la vesícula y sobre todo cómo entre bilis y jugo pancreático se van a mezclar en el duodeno y juntos van a comenzar a digerir los alimentos que no han sido digeridos en el estómago. Un gran porcentaje de alimentos se digiere en el estómago.
pero hay otro gran porcentaje que no, y entonces del estómago pasa al duodeno. En el duodeno están entre 3 a 9 horas y ahí sí que van a terminar de digerir, de digerirse en moléculas muy pequeñas. Eso es muy importante que tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, miren, el páncreas es un pequeño órgano que se encuentra en el retroperitoneo, en la parte posterior del abdomen, que está conformada por unos pequeños lobuliños que se llaman acinos pancreáticos. Parecen unos racimos de uva chiquitos. Y cada uno de estos acinos, miren, este es un acino pancreático, les estoy mostrando en la figura un acino pancreático. Cada uno de estos acinos está conformado por células pancreáticas. Ahí están viendo las células pancreáticas. Y cada una de estas células pancreáticas producen jugo pancreático que contiene enzimas muy importantes como la amilasa, como la lipasa y otras enzimas más que van cada acino lleva su jugo pancreático al conducto pancreático principal y miren cómo el conducto pancreático principal desemboca en la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal mayor junto con el coledo, como no se olvide. El páncreas tiene un conducto pancreático accesorio que desemboca en la papila duodenal menor, un poquito más arriba de la papila duodenal mayor, en la papila duodenal menor, pero también en la segunda porción del duodeno. ¿Ok? Entonces, miren ustedes la composición del jugo pancreático, del jugo pancreático. El jugo pancreático tiene unas enzimas súper poderosas, súper potentes, les cuento. La lipasa, la amilasa, el tripsinógeno. La lipasa pancreática actúa sobre las grasas desdoblándolas en ácidos grasos simples y en glicerol. La lipasa. La amilasa pancreática actúa sobre los hidratos de carbono y los transforma en disacáridos simples. El tripsinógeno actúa por acción de la enteroquinasa intestinal sobre la tripsina para que la tripsina desdoble las proteínas y aminoácidos. O sea, miren qué importante el jugo pancreático. Jugo pancreático más bilis es una sumatoria importante en la digestión de los alimentos. La bilis que es producida por el hígado y almacenada por la vesícula biliar contiene bilis y también desemboca en el mismo lugar. No se olviden, el colédoco y el conducto pancreático desembocan en la segunda porción. No se olviden que la función de la bilis es emulsificar las grasas, ¿sí? Es decir, fragmentarlas en gotitas más pequeñas, lo cual va a favorecer a la digestión de las lipasas, porque quien digiere, quien fracciona las grasas es la lipasa pancreática, ¿ok? Entonces, esta es la función del jugo pancreático. El jugo pancreático, como ustedes están viendo, tiene unas enzimas, una se llama, tiene unas sustancias que se llama tripsinógeno, que gracias a una enzima se transforma en tripsina. Tiene el quimiotripsinógeno, que gracias a una enzima se transforma en quimiotepsina. Estas sustancias van a ayudar en la liberación, en la digestión de las grasas. ¿Ok? Pero les cuento que en el páncreas no solamente hay células pancreáticas que fabrican jugo pancreático y desembocan en el conducto pancreático principal. Hace muchísimos años, hace casi un siglo ya, un doctor que se apellidaba Langerhans
descubrió que en el páncreas había otro tipo de células, además que no solo eran las células pancreáticas. Y estas células que descubre el doctor, ahí ustedes están viendo, los científicos las llamaron los islotes de Langerhans, porque parecen unas islas que están ahí en el páncreas un poco diseminadas. Y como fue Langerhans quien las descubrió, le llamaron los islotes de Langerhans. Les cuento que descubrieron que estos islotes de Langerhans tienen tres tipos de células. Unas células que se llaman alfa, otras células que se llaman las células beta y otras células que se llaman las células gamma. Así, células alfa, beta y gamma. Y descubrieron además que estas células de los islotes de Langerhans fabricaban hormonas que se vacían directamente en el torrente sanguíneo. Esas hormonas son las siguientes. Las células alfa fabrican glucagón, no se van a olvidar. Las células alfas fabrican el glucagón. El glucagón es una hormona que tiene la función de aumentar el nivel de glicemia, el nivel de azúcar en la sangre, cuando éste está disminuido. No se olviden cuál es la función del glucagón que fabrican las células alfa. Es aumentar los niveles de glicemia cuando estos están muy disminuidos en la sangre. Aumenta la glicemia, el azúcar en la sangre. ¿Ya? Las células beta son de las más importantes. Las células beta de estos islotes de Langerhans fabrican una hormona que se llama la insulina. La insulina. ¿Y cuál es la función de la insulina? La función de la insulina es disminuir la glicemia cuando está muy elevada en la sangre. Incluso ustedes saben que la insulina sirve para los diabéticos. Nosotros utilizamos en los diabéticos insulino dependientes, la insulina. Entonces, las células beta de los islotes de Langerhans fabrican insulina. Y las células gamma, fabrican somatostatina, que es otra hormona que tiene la función de controlar a las células alfa y las células beta. Somatostatina, así se llama la hormona que fabrican las células gamma. Entonces, miren qué importante el páncreas. El páncreas de pronto se convierte en una glándula exocrina porque el jugo pancreático se vacía a través del conducto pancreático principal en la segunda porción del duodeno. Por eso se llama glándula exócrina. Y también es una glándula endocrina porque los productos de los islotes de Langerhans se vacían directamente en la sangre, en el torrente sanguíneo. No necesitan de ningún conducto. ¿Ok? Por eso es que con mucha certeza podemos decir que el páncreas es una glándula mixta, tipo exócrina y tipo endocrina. No se olviden esa función importante del páncreas. ¿Listo? Bueno, ya saben cuál es la función exócrina del páncreas, fabricar el jugo pancreático, y ya saben cuál es la función endocrina del páncreas. ¿Ok? En el tubo digestivo hay también una regulación hormonal que alguna vez ya les conté. Por ejemplo, en el estómago se fabrica hormonas como la gastrina, que tiene la función de estimular a la secreción de ácido clorhídrico. En el intestino se fabrican otras hormonas, la secretina,
que tiene la función de estimular a la bilis y al jugo pancreático, la colecistocinina, que tiene la función de estimular a la vesícula biliar a que vacíe la bilis en el duodeno. Y entonces la regulación hormonal en el intestino es muy importante. ¿Ok? Bueno, ya los alimentos ya se han degradado en el estómago, muchos de ellos. El agua, por ejemplo, que tomamos, se digiere en el estómago, fácil, rápidamente. El alcohol se digiere rápidamente en el estómago. ¿No han tenido ustedes alguna vez la oportunidad o la experiencia de tomar un vasito de cualquier cosa, bebida alcohólica en ayunas? Imagínense una copa de vino o un vaso de cerveza o alguna bebida que alguna vez les hayan invitado. Si ustedes están en ayunas y toman un vaso de vino, un vaso de cerveza, en el estómago rápidamente se va a absorber. Por eso es que cuando la gente toma en ayunas bebidas alcohólicas, muy rápidamente se emborracha, porque en el estómago se absorbe rápidamente, se va al cerebro y después de un poco tiempo ya están cantando Valle Grandina Sol. ¿Entienden? Bueno, miren, ya se ha digerido el alimento en el estómago, en el duodeno. El siguiente paso es el yeyuno y el ilio. El yeyuno y el ilio. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que pasar en el yeyuno y en el ilio? Pues tiene que absorberse ya los nutrientes. ¿Y cómo se van a absorber los nutrientes hacia el hígado? ¿Cómo? ¿El hígado las va a absorber? No, de ninguna manera. Si no hay una forma, hay una circulación enterohepática, así se llama, que está formada por la famosísima vena porta. La vena porta es una vena que se vacía, que se vacía directamente en el hígado, como ustedes, desemboca en el hígado. Viene del estómago y del tubo digestivo y está conteniendo los nutrientes de la digestión. ¿Ok? ¿Cómo está formada la vena porta? Está formada a través de tres venas. La vena esplénica, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. Vena esplénica, vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior. Son las tres venas que forman la vena porta. Y la vena porta, una gran vena, es una vena que está desembocando en el hígado. ¿Qué tipo de sangre está llevando la vena porta hacia el hígado? No se van a olvidar. La sangre que contiene nutrientes que han sido digeridos y ahora están siendo absorbidos en el tubo digestivo. ¿Cómo se van a absorber esos nutrientes? A través de la vena porta. ¿Qué nutrientes? Pues ya no, ahora son aminoácidos, ahora son monosacáridos y disacáridos, ahora son ácidos grasos simples, ahora son minerales, así pues separados, ahora son vitaminas que se han separado y todo lo que consumimos. Y si consumimos algún fármaco, algún medicamento, también va a ser absorbido, ¿ok? Todo, todo lo que ingerimos a través de la boca va a llegar al estómago, al duodeno, se va a digerir y cuando pasa al yeyuno y al ilion se va a absorber a través del sistema porta, del sistema venoso porta. La vena porta es una vena súper importante que está formada por la vena esplénica, por la vena mesentérica superior y vena mesentérica inferior. Eso es pregunta de examen, cuidado que se olvide. Chusmas.
Entonces, ¿cómo se produce el sistema de la digestión? En la cavidad bucal, las glándulas salivales nos ayudan a formar el bolo alimenticio, ¿sí? Nosotros masticamos con los dientes, con la lengua, se mezcla con la saliva. La saliva contiene una enzima, la amilasa salival, que digiere algunos hidratos de carbono grandes. Por ejemplo, el almidón. ¿Qué alimentos tiene almidón? ¿Se acuerdan qué alimentos tiene almidón? La yuca, el arroz. Muchos de los alimentos que contienen almidón, al mezclarse con la saliva en la cavidad bucal, ya se van digiriendo. ¿Ok? Entonces, nosotros formamos el bolo alimenticio en la cavidad bucal. Y de ahí ese bolo alimenticio tiene que ir hacia la faringe y hacia el esófago. La faringe y el esófago son conductos que solo van a transportar el bolo alimenticio muy rápidamente. No tarda más de 1 minuto en llevarlo el bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta el estómago. El esófago es un órgano que ahí están viendo ustedes la cavidad bucal, cómo los alimentos se mezclan con la saliva de las glándulas salivales y pues se van convirtiendo en bolo alimentos. Como les decía, las glándulas salivales, la saliva, ya tienen algunas enzimas que van a empezar a digerir algunos alimentos, en el caso de los almidones. El esófago, como ustedes están viendo en esta figura, es un órgano que transporta el bolo alimenticio. Fabrica en su mucosa y en su submucosa, fabrica moco, mucho moco. ¿Para qué fabrica moco el esófago? Para lubricarlo, para que cuando estemos deglutiendo, pues no nos duela al pasar el alimento, ¿no? No nos duela al pasar el alimento y el alimento se vaya rápidamente hacia el estómago. Por eso es que el esófago tiene una mucosa y una submucosa que contienen miles de glándulas mucosas que fabrican moco y el moco lubrica el esófago. El bolo alimenticio va rápidamente se vacía en el estómago. En el estómago el alimento está 1 a 3 horas más o menos y ahí se va a mezclar, el bolo alimenticio se va a mezclar con el jugo gástrico, ¿sí? No se olviden que entre el esófago y el estómago hay un esfínter, se llama el cardias, que impide que el alimento retorne, refluya. En circunstancias normales el alimento no puede refluir hacia el esófago. Claro, en circunstancias patológicas posiblemente, pero normalmente el alimento ya no tiene que volver hacia atrás, tiene que quedarse nomás ahí. Entonces el jugo alimenticio, el bolo alimenticio, perdón, se va a mezclar con el jugo gástrico. Como el jugo gástrico contiene ácido clorhídrico, este es un componente muy importante para ir ya degradando muchos de los alimentos que hemos comido. Y gracias a las hormonas y a las enzimas que tenemos en el estómago, se van a degradar el bolo alimenticio. Después de 1 a 3, hay algunos alimentos que se absorben, que se digieren muy rápido. Les dije el agua, el alcohol, muy rápidamente se digieren en el estómago y se absorben rápidamente. Una vez que el alimento se ha digerido en el estómago, pasa al duodeno. Cuando el bolo alimenticio pasa al duodeno a través del píloro, ya no se llama bolo, ahora se llama quimo alimenticio. ¿Ok? El quimo alimenticio llega al duodeno y en el duodeno vamos a encontrar numerosas glándulas que se llaman vellosidades intestinales, miren ustedes,
Estas vellosidades intestinales van a secretar una gran cantidad de jugo intestinal, van a secretar una gran cantidad de moco, van a secretar una gran cantidad de enzimas, de hormonas, etcétera, que van a ayudar en la digestión. ¿Ok? Se llaman vellosidades intestinales. Tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, hay numerosas vellosidades intestinales que van a ayudar en la digestión de los alimentos, en la digestión de los alimentos. Y luego en la absorción de los alimentos. Y luego en la absorción de los alimentos. ¿Ok? Entonces, miren ustedes las enzimas que intervienen, que componen el jugo pancreático, que ustedes ya saben, la tripsina, la amilasa y la lipasa. Y miren ustedes las enzimas que intervienen en el yeyuno y el ilio. ¿Cuánto mide el yeyuno y el ilio? Les dije en la última clase, ¿se acuerdan cuánto mide? En promedio 7 metros. Imagínense la mesa donde están sentados, la habitación donde están y calculen unos 7 metros. Eso mide la tripa delgada. 7 metros de longitud, vaya, cáspita. El estómago mide 25, el esófago mide 25, el estómago 25, el duodeno 25 centímetros. Esófago 25 centímetros, estómago 25 centímetros, duodeno 25 centímetros. Yeyuno e ilion 7 metros. 7 metros. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar en el yeyuno y en el ilion? Pues en el yeyuno y en el ilion vamos a encontrar muchas enzimas y sustancias que nos van a ayudar a absorber los nutrientes. ¿Ok? En forma de elementos nutritivos, en forma de aminoácidos, en forma de azúcares simples, en forma de ácidos grasos, en forma de proteínas, minerales simples, se van a absorber. ¿Ok? Y también se produce una gran producción de jugo intestinal. Porque este jugo intestinal necesita mezclarse con el quimo alimenticio del duodeno. Y ese quimo alimenticio tiene que ser, digamos, mezclado con este jugo intestinal que secreta el yeyuno y el... Aproximadamente entre 5 a 7 litros de jugo intestinal, entre moco y jugo intestinal, secreta el intestino delgado. ¿Para qué secreta tanto moco y tanto jugo intestinal? Porque de esta manera, si ustedes quieren, va a diluir el quimo alimenticio. Y ese quimo, y mucho de ese quimo alimenticio va a ser absorbido por la vena porta hacia el hígado. Entonces, en el intestino delgado, no se olviden, hay una gran cantidad de jugo intestinal que se fabrica para poder mezclarse con el quimo alimenticio, para poder diluirlo si quieren el quimo alimenticio y para poder alistarlo para que luego sea absorbido hacia el hígado. Importante esta función del intestino delgado. Miren ustedes, 5 a 7 litros de jugo intestinal. Entonces, en el yeyuno y en el ilion se va a producir la absorción de alimentos, porque ya les he dicho que en el intestino delgado hay millones de vellosidades intestinales que son los encargados de secretar moco, de secretar jugo intestinal y de absorber los nutrientes. ¿Ok? La mucosa del intestino delgado está así plagada de vellosidades intestinales, como ustedes ven en esta figura. Y esas vellosidades intestinales tienen una función importante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se produce la absorción de los alimentos en el intestino delgado, yeyuno e ilio?
Pues miren ustedes, como ya se han digerido en gran parte de los alimentos en moléculas simples, estas moléculas simples con un gran gasto de energía van a entrar a las células y que componen el intestino, células intestinales, como ustedes están viendo. Muchas de estas moléculas van a necesitar transporte activo para atravesar las células intestinales y llegar hasta el torrente sanguíneo. Ya les he dicho que la vena porta va a ser la encargada de transportar los nutrientes hacia el hígado. No me canso de decir, para que no se olvide. ¿Ok? Ya saben ustedes entonces cuáles son las funciones del hígado. El hígado administra luego azúcares, administra grasas, administra proteínas, ¿ok? Imagínense, ahora estamos viendo los partidos de fútbol de la Eurocopa, de la Copa América. ¿Se imaginan cómo el tejido muscular de estos chicos que juegan fútbol durante casi una hora y media gastarán energía? Imagínenselos, anoche vi el partido de Argentina contra Canadá y corrieron como conejos. Entonces ese tejido muscular debe gastar un montón de energía. Y cuando termina de gastar tanta energía después de un partido de fútbol, después de un ejercicio, después de una actividad, pues tiene que pedir al hígado, tiene que pedir, oye hígado, agoté mis proteínas, agoté mi energía, agoté mi azúcar, agoté todo, tienes que mandar. El hígado tiene que administrar, administrar pues las proteínas, los azúcares, los ácidos grasos que vayan a necesitar nuestros órganos, ¿ok? Imagínense una persona que está comiendo poco, un enfermo que no está comiendo bien, un operado que a 2 semanas que no come bien. ¿Qué va a hacer el hígado? Va a hacer que las grasas de nuestro cuerpo se transformen en azúcares y el hígado va a distribuir esa nueva grasa hacia los diferentes órganos de los enfermos. O sea, el hígado es el que administra lípidos, grasas, el que administra proteínas, el que administra azúcares y va mandando a todos los órganos cuando los órganos le van pidiendo lo que requieren para seguir trabajando, para seguir metabolizando. O sea, el hígado es el administrador, el laboratorista químico que administra todos nuestros elementos nutritivos. Y va transformando también lo que no sirve en toxinas y esas toxinas con ayuda del riñón sobre todo tienen que ser eliminadas. La urea, el amoníaco, el ácido úrico, la creatinina, etcétera, son toxinas que se van formando producto del metabolismo en el hígado y el hígado tiene que, con la ayuda del riñón, eliminar esas toxinas que se van formando en nuestro organismo. ¿Ok? Es importante entonces la función del hígado. ¿Y qué pasa en el intestino grueso? Les cuento que al intestino grueso va a llegar una gran cantidad de alimentos que no han sido absorbidos, porque no todo lo que comemos se absorbe, ¿no? Si no seríamos unos gordangos. No todo lo que comemos se absorbe. Y entonces llega una gran cantidad de alimento y de líquidos al intestino grueso. Miren, yo les decía que en el intestino delgado se produce entre 5 a 7 litros de jugo intestinal, ¿ok? Para ayudar a absorber los nutrientes. Esta cantidad de líquido va a llegar también al intestino grueso.
con la cantidad de alimento que no ha sido absorbido. En el intestino grueso, ¿qué es lo que va a pasar? Tres cosas importantes que no se deben olvidar. Primero, toda esa cantidad de líquido intestinal que llega al intestino grueso es reabsorbida. El intestino grueso reabsorbe el líquido, reabsorbe el agua y y los electrolitos. ¿Ok? Miren, si nuestro jugo intestinal, si nuestro intestino delgado fabricó 7 litros de líquidos, la mayor parte en el intestino se va a absorber. ¿Saben cuánto de agua eliminamos en la materia fecal en 24 horas? Solo 200 ml. O sea, la cantidad de un vaso pequeño de agua. Nada más eso contiene en 24 horas la materia fecal de agua, 200 ml. ¿Y qué pasó con los otros 6 litros 800? Pues se reabsorbió en el intestino grueso. Se reabsorbió. Esa es una de las funciones más importantes del intestino grueso, reabsorber el contenido de agua y electrolitos importantes, ¿ya? Y gracias a la flora bacteriana, una flora intensa que tenemos en el intestino grueso, han calculado que más o menos tenemos 2.000 millones de bacterias. Son simbiontes, no son patógenas. Nos ayudan a reciclar el alimento que no se ha absorbido. ¿Y cómo lo va a reciclar? Lo va a ir transformando en materia fecal. Inicialmente esa materia fecal va a tener mucho contenido líquido, pero a medida que va progresando en el intestino grueso, se va haciendo más sólida y finalmente se hace sólida al recto, en la parte final del intestino grueso, en el sigmoides y en el recto, ya casi llega materia fecal sólida. De tal manera que cuando se elimina materia fecal, pues se elimina una materia fecal sólida conteniendo un poco contenido de líquido. Como les digo, por la materia fecal, por las heces fecales en 24 horas, solo eliminamos 200 ml en promedio. Nada más. El resto ha sido reabsorbido por el intestino grueso. Miren qué importante, reabsorción. La presencia de una microflora importante, simbionte. Simbionte quiere decir que sirve al organismo, ¿ok? Que actúa con el organismo y ayuda a reciclar la comida que no ha sido absorbida, que no ha sido digerida. Y va a reciclarla en materia fecal, ¿ok? Que va a ser eliminada. Entonces, la materia fecal, como ustedes ven, tiene un poco de agua, un poco de bacterias, un poco de células de escamatina, celulosa, estercobilina y algunas otras sustancias que son eliminadas por el recto y el ano. ¿Ok? Como ustedes ya saben, en la parte final del recto hay una ampolla que se llama la ampolla rectal. La ampolla rectal. Cuando la ampolla rectal se llena de materia fecal, se produce el deseo de la defecación. Nosotros en la parte final del recto, casi en la región anal, tenemos dos esfínteres, un esfínter interno y un esfínter externo. Estos esfínteres están normalmente así, contraídos, cerrados, ¿ok? Cuando estos dos esfínteres son engrosamientos musculares de un músculo que tenemos ahí en la parte final que se llama el elevador del ano. Este músculo elevador del ano produce unos engrosamientos que luego se van a convertir en esfínteres. Estos esfínteres los tenemos contraídos normalmente. Cuando la ampolla rectal se llena de materia fecal, los esfínteres se relajan y pues se puede eliminar la materia fecal a través de la defecación. ¿Ok? También no se olviden que les dije que en los esfínteres hay unos paquetes venosos.
que se llaman los paquetes hemorroidales. Paquetes hemorroidales internos, paquetes hemorroidales externos. Algunas veces se inflaman, se dilatan, se varicocean y se forman las famosas varices anales que se conocen con el nombre de hemorroides. Muchas personas que son muy constipadas, estreñidas, las embarazadas, etcétera, pueden formar hemorroides. Por eso es que es importante, chicos y chicas, comer muy buen alimento, mucha fruta, mucha verdura, mucho alimento que tenga fibra para no ser constipado, ¿ok? Para tener un buen tránsito intestinal y tener un buen hábito intestinal cada día, ¿ok? Eso es todo. Un gusto verlos. Nos vemos la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? Ok, buen fin de semana. Nos vemos el lunes o la próxima semana. Les vamos a mandar les vamos a mandar el cuestionario en este momento, ¿ok? Lo que no queremos es que ustedes estén tristes, se depriman el fin de semana pensando en sus cortejos, en sus cortejas. No queremos eso. Entonces, para eso les vamos a mandar un cuestionario para que estén distraídos, no estén pensando nada malo en hacer, ¿ok? Chao, chicos. Hasta luego.